Buen día, jóvenes. Esta es una segunda sesión del submódulo profesional mide e interpreta los parámetros de sistemas eléctricos. Vamos a continuar con nuestro tema, circuitos de control con relevadores y contactores. Bien, prácticamente estamos iniciando eh, este tema. Vamos a presentar un poco más de información acerca de ello para que tengan idea de cuáles son los elementos que van a estar desarrollando en su ensayo. Los objetivos para esta sesión serán entender los conceptos y terminología básica de los relevadores, su finalidad y uso, interpretar correctamente su simbología, conocer los distintos tipos de relé y sus características, entender conceptos y terminología básica del contactor, finalidad y uso, contrastar en este caso los dos elementos, la utilidad para, eh, para estos dos componentes. Muy bien. Básicamente, bueno, en esta figura vamos a observar en esta diapositiva de que el relé, el relevador, el contactor, encuentra aplicaciones en la industria, vamos a decir en la figura de la izquierda, en este caso industria de la transformación, donde pueden observar un conjunto de motores que ya son de alta potencia, alto caballaje. Estos motores son utilizados, como decía, en la industria de la transformación y pueden utilizar compresores para manejar diferentes, en este caso, sustancias, puede ser compresores de aire, compresores de gas, etcétera. Y son utilizados para el accionamiento, el mando de estos motores, para el control. En la industria automotriz también son utilizados, en este caso, para el mando de diferentes transportadores en el ciclo de producción, en la cadena de producción, y también para el mando remoto, como por ejemplo aquí observarán en esta grúa que va transportando los chasis en la cadena de producción. Eh, Vamos a ver que un relevador básicamente es un interruptor accionado por medios eléctricos. En este caso se necesita de una corriente eléctrica para activar la bobina, ¿no? En este caso esa bobina pues va a magnetizar un núcleo que activará un conjunto de láminas. Aquí, como podemos ver rápidamente, son los elementos, a mi juicio, básicos, así brevemente. ¿En qué consiste un relevador? Un relevador, bueno, tendrá una bobina, tendrá un núcleo, tendrá un inducido, que es la parte eh, magnética que va a estar yendo hacia el núcleo, y en este caso veo una parte llamada pivote, que es la que está encargada de manejar mecánicamente los contactos, los cuales están sujetos en láminas, esas láminas conductoras que van hacia las terminales donde se conecta con el mundo exterior. Ahí llegarán las terminales, los cables y conductores que formarán el circuito externo. Es importante que vayan tomando nota en su libreta para que las diapositivas de la sesión vayan quedando un poquito más claros. Aquí, como podemos ver, bueno, tenemos una fuente de corriente alterna, un interruptor, un pequeño circuito que está llevando ese tipo de corriente a la bobina. Al momento de que esa bobina está emitiendo un campo magnético lo suficientemente potente, va a magnetizar el núcleo, y en ese momento la parte móvil del núcleo eh, intentará ir hacia la bobina donde está el magnetizado, y por consecuencia va a activar mecánicamente los contactos, y en consecuencia, ¿verdad? Si están abiertos,
se cerrarán y si están cerrados se abrirán, dependiendo de cómo sea el arreglo mecánico. Aquí en la derecha podemos ver una simbología que por lo general es utilizada en circuitos eléctricos para la bobina. Se representa por lo general con A1, A2 y el contacto normalmente cerrado. Existen muchos estándares para manejar la simbología. Está el estándar americano, el ANSI, el IEEE, el estándar europeo. En este caso, bueno, manejamos el más difundido, que es el estándar americano. Pero pues existen también variantes dependiendo de la aplicación. Puede ser en una aplicación eléctrica o electrónica. Bien. Y como decíamos, el funcionamiento se basa en magnetizar un núcleo mediante una corriente eléctrica que circula el arrollamiento de alambre situado sobre ese núcleo. En este caso, ese arrollamiento recibe el nombre de bobina. El núcleo se magnetiza y atrae la parte móvil donde se localizan los contactos. Aquí, como podemos ver, bueno, ya un diagrama más a detalle va a revelar que hay una bobina en, en esa parte que recibe la corriente, la parte de mando, y esa bobina va a activar de manera magnética, va a manipular magnéticamente y va a mover de posición ese switch. Al momento que se interrumpe el flujo de corriente hacia la bobina, el contacto regresará a su posición normal. Existe, como decíamos, los contactos que si están normalmente cerrados, se abrevia NC y los que están normalmente abiertos se abreviará como NO. Bien, pero hay algo importante en cómo se establece ese flujo de corriente en la bobina de ese relevador, ¿verdad? Y de ese contactor, como lo veremos posteriormente. Aquí estamos checando que, bueno, de acuerdo al tipo de corriente que activa el, el devanado, esa bobina de mando, pues será activada o bien con corriente alterna o con corriente directa. Deberá especificarse en esa etiqueta o en esa característica de nuestro relevador. El fabricante deberá también ahí especificar y nosotros debemos de tener en cuenta esto. Aquí, por ejemplo, este relé se acciona a través de un pequeño transistor. En este caso estamos hablando de que el relevador se activa con corriente directa. Del otro lado, en el lado de los contactos, bueno, puede existir un circuito que maneje corriente alterna o que maneje corriente directa, como lo podemos ver acá. En este caso, bueno, ¿cómo podemos decir que este circuito está funcionando? Así de manera muy básica, podemos ver que el circuito está siendo manipulado mediante una corriente directa a este lado. Tenemos un push button y está conectado a una fuente de directa que activará la bobina, la magnetizará. Pero si observan del otro lado estamos hablando de que hay una clavija, hay un arreglo de corriente alterna y al momento de que los contactos se cierren estarán manejando ese tipo de corriente. Por lo tanto, este circuito es una pequeña interfase, ¿sí?, que activa un circuito manipula un circuito con corriente alterna, que son 120 volts o 220 dependiendo, con un bajo voltaje de corriente directa. Por eso se dice que un relé o un relevador es un circuito que puede ser activado de manera remota o a distancia. Este circuito puede estar a cierta distancia de un circuito de potencia, ¿sí? Por eso son útiles los relevadores y los contactores. En el caso de los contactores, bueno, dice el texto que la definición se puede extender hacia el contactor, solo que en este caso la diferencia es el nivel de corriente y tensión que maneja el contactor. El contactor, como veremos, está manejando un nivel mayor de corriente, ya que se utiliza en cargas, en motores a nivel industrial. Bien, pero en realidad, bueno, funciona el principio de operación. Dice que se acciona por medio de un electroimán. Al alimentar la bobina de ese electroimán,
El contactor cierra el circuito entre la alimentación y la carga. Y dice el receptor, los contactos se moverán por rotación o por traslación de las partes fijas. Bien. Ahora, este es el circuito que vamos a estar tratando. Es un circuito sencillo de arranque y paro. Ese lo vamos a armar. Vamos a intentar armarlo pues de forma en su casa o mediante la ayuda de algún simulador electrónico. Cuando regresemos vamos a implementarlo físicamente en el laboratorio. Les pido de favor que tengan calma. Bien. ¿Cómo está funcionando? Bueno, es un circuito donde tenemos dos push buttons. Uno que estará normalmente abierto, otro normalmente cerrado. En este caso está llevando corriente a un relé, que ese relé va a manejar un motor, ¿sí? Prácticamente aquí es un relé, ¿sí? Y tenemos que ese contacto, hay un contacto de enclave que va en paralelo con el botón de arranque y hay otro contacto que también está normalmente abierto para indicación. Si estamos hablando de que es un relevador que funciona con alterna, cuando se cierra el arranque, vamos a observar que se alimentaría la bobina de el relé que maneja el motor. A su vez ese contacto cierra y estará en paralelo con el botón de arranque. En ese momento, si el botón de arranque se deja de presionar, automáticamente el motor seguirá funcionando porque el contacto se ha cerrado y se está retroalimentando. Hay un enclave, por eso se llama enclave. Entonces la única manera de dejar o que el motor deje de funcionar es presionando el botón de paro, el cual estará ahora de normalmente cerrado a normalmente abierto y la corriente dejará de pasar por la bobina del relé que maneja el motor y el motor parará, ¿sí? En este caso, la tarea que tenemos es manejarlo en un proto, ¿sí? Como pueden ver aquí, los botones pulsadores de arranque y paro pueden ser reemplazados por botones de tipo push button, pero son de baja potencia, ¿sí? Y el circuito lo podemos operar con 12 volts. El relevador que estaremos utilizando para ese caso será un relevador de 12 volts. Y el motorcito que estaremos activando puede ser de directa o de alterna, ¿sí? Entonces, bien importante que esto lo entendamos. ¿Sí? Estamos hablando de que aquí es la bobina del relevador, ¿sí? Que va a manejar los contactos, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una lamparita, ¿sí? Pero básicamente si queremos este contacto, ¿sí? Como estamos aquí manejando alterna, será el motor, ¿sí? O, repito, si podemos manejar este circuito de control en directa, el otro contacto podría estar en alterna, ¿sí? Entonces, como pueden ver, es un circuito muy sencillo. Y bueno, ¿cuáles son los elementos que debe de tener ese ensayo? Funcionamiento básico, construcción y diferencias entre relevador y contactor, clasificación de acuerdo a su voltaje de operación, simbología más difundida para relevadores y contactores, y la teoría de operación en el circuito de enclave trabajado, en este de aquí. ¿Cómo funcionaría, no? Bien, entonces, en la página de la escuela he subido un documento en PDF para que sea una guía de cómo se elabora un ensayo. Los elementos que aparecen aquí obviamente se deberán considerar para el desarrollo y que el documento cumpla con lo establecido. Se entregará el 15 de mayo, ¿sí? Entonces, bueno, por este momento, por esta sesión, creo que es todo. Estamos mencionando de que hay que investigar más, deberán investigar más para poder realizar ese ensayo. Espero que estos puntos tratados brevemente sean de guía y vamos a seguir tratando esos temas en las siguientes sesiones. Muy bien, jóvenes, saludos y estamos viéndonos en breve. Hasta luego.